porque tienen pues esta gran facilidad justamente para ser amigos y demás, ¿no? Después hay algo que se va a llamar, ay Dios, no se puede, ajá, socialización primaria. La socialización primaria es aquella que tenemos pues básicamente en los primeros años de vida y que nos va a llevar hacia a nuestro primer paso o hacia la identidad. Es decir, pues cuando nosotros somos niños, pues o ustedes tienen hijos, generalmente lo que hacen pues es imitar. Por eso tenemos niños que, no sé, a lo mejor se quieren maquillar, que quieren usar zapatillas, porque justamente pues ven a mamá, ¿no? Tenemos a niños o niñas que juegan a la comidita, a ser mamá, todos estos juegos que incluyen roles sociales, justamente porque están imitando y están teniendo pues al final un juego simbólico, ¿no? La escuela también juega una parte muy importante y el Estado, que lo vamos a visualizar ahorita como esas primeras acercaciones que tenemos, o acercamientos que tenemos, como, no sé, a lo mejor tu familia, como tu primo, tu abuelito, y la escuela pues justamente es un área educativa, ¿no? Entonces, todos estos tres componentes o tres esferas nos van a dotar de información que va a ser crucial para nosotros porque justamente se da en nuestra niñez. Todavía aquí no tenemos como un criterio propio y entonces lo único que hacemos es imitar, no importa que esté bien o esté mal, al final pues solamente repetimos, ¿vale? Y en esta parte es donde quiero entrar más y quiero que pues comencemos como a comprender esta parte donde es la socialización secundaria. La socialización secundaria, chicos, para mí es como una de las más importantes que deberíamos de atravesar todos los seres humanos. Les explico por qué y de qué se trata. La socialización secundaria es como interiorizar y pues generar realidades distintas a nuestro mundo base. Nuestro mundo base justamente está aquí en la socialización primaria, ¿vale? Pero en esta ya no va a ser van a ser más bien realidades distintas a nuestro mundo base y es aquí cuando alcanzamos un nivel de madurez y entonces comenzamos a elegir pues lo que nos conviene, ¿no? No sé, tal vez aquí nuestros papás nos dijeron que, no sé, que ellos no habían podido ser abogados y que ese siempre había sido su sueño. Entonces, que tú deberías de estudiar para derecho. Y entonces en esta parte donde alcanzas la madurez, pues tú te llegas a preguntar si eso es lo que a ti te hace feliz, ¿no? Si ser abogada o abogado te hace feliz. Y entonces, justamente, pues decidimos algo que a nosotros nos convenga, ¿no? Justamente cuando llegas a la madurez es cuando eliges lo que para ti está bien y no lo de tu mundo base. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, eh, aquí siempre han sido como muy priistas de corazón y de hueso colorado, y entonces nosotros en nuestra socialización primaria con mis primos, pues jugábamos a las votaciones y siempre votábamos por el PRI, ¿no? Porque eso nos enseñaban indirecta o directamente nuestros padres. En la parte religiosa, yo les decía al escolarizado que pues a mi familia también es muy católica, o la mayoría llega a ser muy católica, y entonces pues siempre le dan como ciertas responsabilidades a Dios que desde mi punto de vista pues él no las tiene, ¿no? Nos enseña, bueno, a mí cuando debato temas sobre la religión es algo que no está bien visto, ¿no? Y en la parte laboral, bueno, pues aquí en familia también era mucho, sobre todo por las tías, que pues querían educar a las hijas como pues aprende a cocinar, porque cuando seas grande le vas a cocinar a tu esposo, estudia esto porque yo no lo pude estudiar, aprende a trapear y a planchar bien, o sea, como esas cosas, ¿no? Y justamente cuando llegas a esta parte laboral, perdón, de la madurez, pues te das cuenta que no, o sea, que una mujer, pues tal vez sí hace como estos roles,
pero hay más allá de solamente tender una cama y lavar los calzones del marido, ¿no? O sea, también puede trabajar, también puede cuidar a un hijo y dedicarse a la casa, o simplemente no dedicarse a la casa y pues sí, laborar y pagar a alguien, ¿no? Tal vez que lo haga. Justamente en esta etapa, chicos, pues hay problemas con la identificación de la familia o con la identidad que te está marcando la familia, porque por lo general, pues aquí tú vas a elegir lo que te conviene y entonces digamos que llevas como un poco la contra de aquello que te inculcaron tus padres, ¿no? Yo platicaba con las escolarizadas y en las familias mexicanas hay temas muy, muy marcados que en la socialización primaria pues te lo inculcan, ¿no? Por ejemplo, justamente esto de la religión, el que la mujer debe de llegar virgen al matrimonio, de que cuando llega su primera menstruación es mujer, que debe de servir para un hombre, ¿no? Y que debe de ser hogareña, tiene que tener esta parte pues de una ama de casa, ¿no? Que el hombre, por ejemplo, está relacionado con fuerza y que él es el que dota de la parte económica a la familia, de que una persona homosexual no es bien vista en la familia, ¿no? Como cosas de este tipo están muy, muy marcadas y yo les aseguro que mínimo una siempre la hemos escuchado en nuestra familia, ¿no? Pero justamente cuando eliges qué es lo que a ti te conviene, que seguramente no es algo que también quisieran tus papás, pues justamente es cuando vienen todos aquellos problemas porque son realidades distintas a eso que ellos te inculcaron. Pero eso es lo que, o a lo que todo el ser humano le tendría que pegar porque justamente pues es una etapa de madurez donde pues estás decidiendo tu futuro, tu felicidad, y donde seguramente vas a tener más chance de hacer muchísimas cosas, pero que aparte de que las hagas vas a poder hacerla pues plenamente o felizmente, ¿no? Eh, Muy bien. Y justamente yo sé que muchos de ustedes ya son papás, mamás. Ustedes esa socialización secundaria, pues educan a sus hijos para que formen una socialización primaria y se vuelve a repetir, es decir, es cíclico, ¿no? Ustedes le pasan una socialización primaria, ellos llegan a la madurez, eligen de acuerdo a sus conveniencias, a sus preferencias, y se vuelve a generar esa socialización primaria, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, mis. ¿No? ¿Algún ejemplo, chicas, que ustedes pudieran encontrar dentro de esta socialización secundaria o incluso de ustedes? ¿No? A ver, voy a elegir a alguien y ojalá que encuentre algún ejemplo, ¿vale? Jocelyn Calzada. Yo, mis. Ajá. Mm, pues podría ser, por ejemplo, por ejemplo que yo ahorita tuve a mi bebé Ajá. y entonces dicen que pues forzosamente le tengo que dar pecho. Pero, por ejemplo, pues ahorita como estamos en pandemia por lo de la contingencia, pues sí puedo, pero pues si me iría a la escuela tendría que tomar biberón. ¿Sí sería ese un ejemplo? Ok, sí. Tú desde la parte de la madurez pudieras entender que sí es importante la lactancia materna, pero que también lo puedes suplir por otras cosas, ¿no? Como, no sé, tal vez la fórmula, y que no por eso pues va a tener
algún problema mayor, ¿no? Pero justamente eso pasa mucho con las abuelitas, ¿no? Que a fuerza quieren que les des pecho y aunque no tengas, ¿no? Pero ahí están duro y dale. Pero Sí. justamente pues tú sabes que hay más cosas o que no es como, sí es importante, pero que no lo es todo, ¿no? Ok, muy bien, Jos. ¿Alguien más? Katy García. Sí, Miss. Ajá, te ¿Me escucho. podría volver a repetir, por favor? Ajá, te decía que si me pudieras ayudar con un ejemplo donde pudiste llegar a una socialización secundaria o donde, o un ejemplo de alguna persona que tú hayas podido ver en esta etapa. ¿Yo puedo dar un ejemplo? Ajá, Bueno, creo que un ejemplo muy claro sería que eh, la mayoría de la gente llama normal a una pareja que se conforma de hombre y mujer. Y creo que ya en nuestra actualidad ya prácticamente todos conocemos a personas que son parejas del mismo sexo. Creo que eso es algo que se ha ido cambiando poco a poco, pero todavía hay gente que no, que tiene diferentes puntos de vista. ok, perfecto, sí. Y ahí vemos dos tipos de madurez, chicos, porque desde la persona que lo elige, ¿no? O sea, desde la persona que se dio cuenta que, pues, no sé, a lo mejor un hombre, ¿no? Que se dio cuenta que, pues, nada más con otra mujer no era feliz, que su felicidad estaba junto a un hombre y que a pesar de a lo mejor de los comentarios sociales, de los comentarios con su familia, ellos, él más bien, pues sabía que eso no era su felicidad y entonces elige otra cosa, ¿no? Entonces llegó una madurez donde pudo enfrentar a estas realidades que no son de su mundo base y bueno, pues se junta con otra persona. Y desde otro punto de madurez es del espectador, es decir, bueno, yo no soy homosexual, ¿no? O sea, no me gustan las mujeres, pero respeto mucho, aunque aquí en mi casa o en familia, pues justamente pues no es bien visto, ¿no? O sea, todavía es como algo que se esconde, que no es bien aceptado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un primo que pues desde chiquitos como que nosotros sabíamos que algo no andaba bien, ¿no? O sea, que no funcionaba igual que el resto, que actuaba diferente que mis primos. Y cuando supimos que existía esto de la homosexualidad, pues todos apuntamos a que él era homosexual. Él no lo ha dicho abiertamente, pero pues es como más que evidente, o sea, hay personas que de plano es evidente y entonces cuando nosotros lo llegamos a comentar, o sea, con naturalidad, ¿no? De que pues ya le gustan los hombres y ya traes un novio, ¿no? Pero, o sea, así como muy natural, mis tías es de, no, es su amigo, ¿no? O sea, ¿cómo que es? Entonces, justamente nosotros pienso yo que llegamos a esa parte de madurez donde, pues, no, sea que, no importa que sea nuestro familiar o no, pues simplemente es una persona y punto, ¿no? Y más bien lo que a mí, muy personal, me interesa, pues es más bien la calidad de la persona y no pues su preferencia. Pero ese es un ejemplo muy bueno porque pasa en muchas familias mexicanas y que a pesar de estar ya casi, casi en el 2021, sigue pasando, ¿no? Yo ahorita estoy teniendo algunas prácticas y en práctica comentaba una chica y estaba muy mal emocionalmente porque decía que pues que sus papás estaban a punto de divorciarse porque pues se culpaban entre ellos que ella era homosexual y que la abuelita justamente la semana pasada fue a preguntarle que si era verdad y que a pesar de que ella sabe desde los 5 años pues su familia no ha terminado de entenderla y su mamá tiene un rechazo gigantísimo hacia ella. Ella bien lo dice, o sea, es que yo no me puedo cambiar, o sea, yo aunque quiera que me gusten los hombres, o sea, no puedo. O sea, ella ya llegó a esta etapa de madurez donde dice, pues es que no, o sea, a mí lo que me hace feliz es esto, pero por el otro lado, pues obviamente la truena esta parte de que familia aún no la acepta y todavía cargar con el peso de que los papás se echen la culpa y que están a punto de divorciarse, está cañón, ¿no? Pero justamente
pues ella llegó a este punto de madurez y los papás no. También ese es otro punto importante, chicos, que no todas las personas llegamos a este punto de madurez y no en todos los aspectos. O sea, yo podré llegar a un punto de madurez en ciertas cosas, pero en otras no tanto. Entonces, bueno, ahí va influyendo justamente, pues, el contexto y cómo nos relacionamos, incluso puede llegar a ser el nivel educativo, en algunos casos, en algunos otros no, ¿no? Pero sí va a ser importante que nosotros aprendamos a llegar a esta madurez para no generar como esos rechazos hacia otras personas. Es decir, por ejemplo, enfocándonos a la educación especial es vista, anteriormente era vista como cosas satánicas, ¿no? Como un castigo. Es decir, son cosas del diablo, te hicieron una brujería, viste la luna llena, como cosas de ese tipo. Hoy en día es visto como una bendición, ¿no? Antes era un castigo divino, hoy es una bendición que tengas a un niño con discapacidad, pero justamente tienes que llegar a esta madurez donde sepas que no está padre decirle a una mamá, Dios te mandó una bendición, porque neta que cuando estamos en ese lugar, pues dices, híjole Diosito, mejor no me hubieras mandado esta bendición, ¿no? Sí es una bendición, pero pues es un reto bien gigante y me parece que somos poco empáticos con los papás. O sea, como que tratamos de decir, no, pues sí está padre, pero a ver, que toca una bendición a ti, ahí ya no vas a estar de acuerdo. ¿No? Porque esa es una de las realidades. Así haya papás que lo han aceptado súper bien, los primeros pasos cuando se habla de un diagnóstico es difícil para ellos, ¿no? Es difícil aceptar que esas expectativas que generaron hacia su hijo pues se cayeron, es difícil aceptar que todo se va a modificar en su familia, es difícil, no sé, muchísimas cosas que cambian con un solo diagnóstico. Entonces, en este proceso de madurez nosotros aprendemos que una discapacidad no es una bendición de Dios, ¿no? O sea, ni un castigo divino, que simplemente es una condición y que pues te tocó. Puede ser por un accidente, puede ser porque no te cuidaste o puede ser genético. O sea, no se elige. Ajá, no hay como todavía esa posibilidad de decir, ah, sí, quiero que me venga un niño con discapacidad visual. Ah, pero yo quiero que me venga un niño con discapacidad motora. No, o sea, pues simplemente te toca y punto, ¿vale? Pero tenemos que aprender a identificar esto, aunque en familia se te haya dicho que eso no es lo correcto. Tienes que fijarte más bien qué es lo correcto para ti y eso que pues te va a hacer feliz. Las pedagogas me han mencionado muchísimo, chicos, que es así como que los papás dicen, no, es que no estudies pedagogía porque pues te pagan bien poquito, ¿no? Mejor estudia esto porque esto sí deja. Y entonces ellos me han comentado que han tenido que llegar a este nivel de madurez porque justamente es cuando papá, sí sé que van a pagar poquito tal vez o me van a pagar menos, me va a dar una estabilidad económica pues considerable, pero es lo que me hace feliz, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que terminan la carrera por darle gusto al papá, le entregan el título y nunca ejercen de lo que trabajaron, ¿no? O sea, ese es un caso muy, muy sonado, igual aquí en México, que dicen, bueno, yo voy a estudiar para que mi papá me deje de molestar, pero pues la neta no lo disfrutan y entonces andan de taxistas, andan haciendo otras cosas, ¿no? No quiero decir que sea malo, pero simplemente le dieron gusto a papá, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Otro ejemplo? También puede ser sobre lo del, ahorita que están pidiendo sobre la ley del aborto. Ajá, ahí cómo lo explicarías a ese nivel de madurez. Ok, bueno, supongamos que del lado de cualquier religión X, pues te dicen no hay que matar y cosas así, pero viéndolo de un lado, del otro lado de la moneda, pues hay varias condiciones, ¿no? Bueno, una sería pues de las chicas que realmente son violadas, porque pues quien en lo personal quiere tener es un niño de un violador. Otra sería, no sé, en ocasiones, bueno, es como usted lo acaba de mencionar, cuando uno tiene una persona o un niño con una discapacidad, en ocasiones pues varios lo toman como una bendición y varios no. Las personas que en ocasiones deciden tener a sus niños,
pues lo tienen y todo, pero ¿qué pasa cuando el papá de esa persona falta? A esa personita, ¿quién se va a hacer cargo de él? Y yo sé que hay muchas personas que dicen, pues entre la familia, pero hay enfermedades que en ocasiones, pues los niños siempre se la pasan en una cama o no se valen por sí mismos. Y bueno, viéndola de ese lado, pues dicen, pues es que sí le diste la vida, pero ¿a qué vino? ¿A sufrir? Entonces es como varios, varias formas de ver ese contexto, ¿no? Porque creo que tiene lo bueno y tiene lo malo. Ajá, sí. Y eso del aborto también, entra en un problema social como tal, pero, pero también es importante esto que mencionas porque es desde así es, desde la parte de, permítanme también, ay hija, estoy en clase, mamá. Desde la parte de prevención, ¿no? Tu nivel de madurez, por ejemplo, en la familia o en familias muy tradicionalistas, chicos, está mal visto usar métodos anticonceptivos, ¿no? Pero también está mal quedar embarazada. Y entonces justamente de ahí viene el que pues no te cuides y pues tengas mayores probabilidades de quedar embarazada a una temprana edad y entonces suben esos niveles de pues intentos de aborto, ¿no? De aborto. Sé que muchos podemos decir, ay, pero ya en qué año estamos, ya con cuántos métodos y demás, pero la verdad es que no está alejado de nuestra realidad, la verdad es que pasa. Todavía hay familias que no lo ven, o sea, por ejemplo, yo les puedo compartir, yo tengo 26 años, ¿no? Desde muy chica tuve como pensamientos muy en contra de lo que me marcaba mi familia, ¿no? Por ejemplo, mi mamá siempre fue de, ven hija, ayúdame a hacer la comida porque cuando te cases, ¿no? Y entonces yo era así como de, no mamá, es que yo voy a trabajar, ¿no? Y me decía, bueno, si es que aunque trabajes, vas a hacerle de comer a tu esposo. Oye, cuando te cases, vas a dejar, no te va a dejar trabajar, como cosas de ese tipo, ¿no? A ver, Monse, ven y ayúdame a trapear porque cuando te cases tienes que tener tu casa limpia, ¿no? Y hace poco justamente le cuestionaba mucho eso a mi mamá. Yo siempre, desde que me comentaba eso, yo siempre era de, no mamá, pero es que entiende que yo voy a hacer esto y yo prefiero trabajar y aunque eso que trabaje yo se lo pague a alguien porque a mí no me gusta para nada como todo esto, ¿no? Y entonces hace poco le decía a mi mamá, oye mamá, mira esta imagen y la imagen decía, no prepares a tu hija para ser eh, una buena ama de casa, prepárala para ser exitosa. Algo así decía. El chiste que yo le enseñaba eso y yo le decía a mi mamá que porque ella se aferraba a pues a enseñarme como todas estas cosas del hogar si ella sabía que a mí no me gustaban. Y yo siempre le decía, es que yo me voy a conseguir un novio y un esposo que sepa cocinar, ma, porque a mí no me gusta y no lo pienso hacer. O yo prefiero comprar en las cocinas de comida corrida y así. Me decía, es que, ¿qué tal si no tienes dinero y no te alcanza? Y como cosas de esos tipos que supongo que hacen muchas mamás. Pero pues yo iba como en contra de todo eso, ¿no? De no, no, no. Y ahora que he podido, pues, a lo mejor como independizarme, no al 100%, pero sí algo, pues la verdad es que yo he optado por eso, ¿no? O sea, hago todo lo que yo desde muy chiquita hacía. Cuando ella se enteró que tenía un novio, ella me dijo, no quiero que me llegues toda empastillada. Y yo no entendía a qué se refería. Y ella nunca me habló de métodos anticonceptivos, o sea, yo lo único que conocía, pues, y que ubicaba eran los condones, porque es lo más que en ese entonces, pues, nos enseñaban en la secundaria. Y cuando empiezo como a informarme más, pues entiendo como ese comentario que me hizo mi mamá de no quiero que ella esté empastillada, ¿no? Ella, por ejemplo, o estaba, no sé ahora, pero estaba en contra de los métodos anticonceptivos, o sea, era algo como que no le cuadraba, ¿no? Porque ella todavía tenía como, sí, supongo que tenía la esperanza de que pues la mujer llegue virgen al matrimonio, porque así mis abuelitos se lo pasaron a ella y porque toda mi familia tiene esos pensamientos. Yo he optado por decir, yo no los juzgo, no los critico por tener ese pensamiento. Entiendo que a ustedes los crearon así,
ustedes nos quisieron crear así, pero yo ya llegué a esa etapa de madurez donde sé que, pues, respeto mucho si alguien quiere llegar virgen al matrimonio, pero la verdad yo no. O sea, hay más allá de una virginidad, ¿no? Y eso, yo les decía, son muy católicos, eso va muy relacionado con lo que nos dice una religión. Entonces, pues el hecho de que casa a lo mejor te, te, te digan que un método anticonceptivo es malo, pues entonces hay más probabilidades de que tu hija salga embarazada y que entonces lleguemos a este aborto. Por eso es que hoy en día pues le tiran mucho a esta capacitación hacia la vida sexual, ¿no? Es decir, que aprendas a disfrutarla, pero aprendas a disfrutarla de manera responsable para no llegar a una enfermedad de transmisión sexual o a un embarazo no deseado. Ajá. Entonces, tenemos que irnos como desde atrás y ver que nuestros mundos bases, que fueron nuestra familia, nos marcaron de muchas cosas que nosotros hemos repetido, pero que también ya llegamos a una edad, o supongo que la mayoría de ustedes ya está arriba de los 20, las mujeres dejan de madurar a los 22 años y el hombre a los 26. Entonces ya estamos en la edad donde perfectamente hemos podido llegar a la madurez y de elegir qué es lo que queremos. Yo elijo mejor usar un método anticonceptivo antes de embarazarme cuando no me siento en edad. Bueno, ahora ya como que planeo un bebé, pero, o sea, antes eso no estaba en mis planes porque yo tenía otros planes para mi vida, ¿no? Eh, pero justamente llegas a esa etapa de madurez donde dices, pues sí te respeto mucho tu pensamiento, mamá, pero no lo voy a seguir, no lo voy a llevar a cabo, ¿no? Entonces, sí es importante como que aprendamos que tenemos que llegar o que tratemos de llegar a esa etapa de madurez donde se elija, ¿no? La educación, como por otro punto, chico, busca la modificación, perfección o mejora humanizante. Es decir, la educación siempre trata de que pues seamos mejores personas, sí desde la parte cognitiva, es decir, que tengamos mayores conceptos, digamos, en la mente, pero también que seamos más humanos, también que seamos mejores personas, mejor, o sea, como esta parte, ¿no? De ayudar, de convivir sanamente, ¿no? Aunque, bueno, también siento que es un punto al que no se ha llegado, donde todavía nos falta bastante por recorrer. Y otro punto es que la educación aglutina todas las dimensiones de las personas, es decir, trata, o en los últimos años, ha tratado que todas las personas, todo ser humano, se adapte. Nosotros sabemos que aquel ser vivo que no se adapta, se muere. Nosotros literalmente no es que pues nos vayamos a morir, ¿no? O sí en algún punto, pero no es que no nos adaptemos, sino que, no sé, si tú no estás cómodo en tu contexto educativo, es decir, con las de tu grupo, fácilmente vas a morir, es decir, vas a desertar. Ajá. Si tú no te sientes bien con tu esposo o con la familia que estás formando, pues justamente fácilmente te vas a divorciar, ¿no? Si a ti no te gusta ya el relajo de tus amigas, pues vas a dejar de frecuentar a esas amigas, pero justamente porque no nos adaptamos. Ajá. En la parte de la educación lo que busca es que nos adaptemos todas, es decir, que todos en algún punto nos sientamos pues cómodos para que así podamos aprender de mejor manera y muchísimo más fácil, ¿vale? Su objetivo es promover la participación de todas las personas en la sociedad y esto nos habla directamente de una sociedad educativa. Eh, y en general, es decir, si nosotros desde una sociedad familiar vamos bien, seguramente no nos va a costar trabajo encajar en la educación, en una sociedad educativa. Y si estamos bien en la familia y en la parte de la educación, seguramente vamos a poder encajar correctamente en una sociedad en general. Es decir, vamos a saber que tirar basura a la calle es incorrecto, porque afecta no solamente a las personas, sino a nuestro medio ambiente, como los animales y la contaminación, por ejemplo. Pero estamos hablando que vamos a participar activamente, pero también de manera correcta. Te va a dar como esos modales o esas bases para participar activamente y de manera correcta en una sociedad, sin dañar a alguien más o a una tercera persona. Chicos, nos queda un minutito y medio. ¿Les parece si para cerrar el tema, que ya es muy cortito, cerramos la sesión y se vuelven a conectar, porfis? Sí, Miss. Vale.
Sí, Miss.